Hola, muy buenas tardes compañeros. Mi nombre es Brandon Vargas Vidrio. Soy alumno de quinto semestre de la carrera de médico cirujano y partero del Centro Universitario de la Costa por parte de la Universidad de Guadalajara. Y hoy les voy a hablar de un tema bastante importante en el ámbito quirúrgico llamado nutrición enteral y parenteral o nutrición quirúrgica. Esto por parte de la materia de clínica quirúrgica impartida por el doctor Guillermo Oswaldo Ramos Gallardo. Y bien, primeramente, ¿por qué es importante determinar el estado nutricional de un paciente que se va a someter a una cirugía, de un paciente quirúrgico? Esto es bien importante ya que en atención quirúrgica sabemos que cuando un paciente está a punto o ya se sometió a una cirugía, se somete a un estado hipercatabólico del cuerpo en general, por lo que es bien importante determinar tanto antes de la operación si tenía o tiene alguna desnutrición o por el contrario si tiene predisposición a después de la operación desarrollar algún trastorno de desnutrición. ¿Esto qué nos puede condicionar? Pues un paciente que tiene un trastorno de desnutrición después de una operación puede durar mucho más tiempo en unidad de cuidados intensivos, su cicatrización puede ser peor y puede ser susceptible también a muchas infecciones. El objetivo pues de esta nutrición, de la correcta nutrición y estratificación del paciente, pues va a ser evitar o revertir los efectos catabólicos de la enfermedad o lesión a la que haya sido sometido y promover estadios hospitalarios más cortos. Bien, ¿cómo vamos a calcular los requerimientos energéticos o el estado nutricional en el que se va a encontrar cada paciente? Primeramente, pues se va a llevar a cabo una valoración general del estado nutricional para establecer la gravedad de deficiencias por exceso de nutrientes y pronosticar las necesidades nutricionales. Esto lo podemos hacer por interrogatorio, en donde nosotros mismos vamos a preguntarle al paciente sus hábitos alimenticios, qué le gusta o no comer, ¿no? Orientar el interrogatorio, la anamnesis para poder llegar a determinar si el paciente ya tenía malas prácticas alimentarias o si pues de plano ya se sabía que tenía un trastorno alimenticio. Igual con los datos antropométricos, ya sea por ejemplo su peso y su talla y otros muchos con los que podemos ayudarnos, y factores de tensión fisiológica, ya sea que tenga comorbilidades, que haya tenido ya fracturas, que se haya sometido a otras operaciones, etcétera, ¿no? Y bien, una vez que ya hemos determinado que el paciente no tiene una deficiencia nutricional ni tampoco está sobrealimentado, es decir, que tiene un exceso de nutrientes, lo cual también puede llegar a ser un problema, lo que necesitamos ahora es calcular los requerimientos energéticos exactos que necesita el paciente en específico para poder llegar a suplirlos una vez se le haya realizado el procedimiento quirúrgico, ¿no? ¿Y cómo lo realizamos? Pues por medio de un procedimiento llamado calorimetría indirecta, que se considera el estándar de oro para el cálculo de requerimientos energéticos, y consiste es simplemente una máquina que registra el consumo de oxígeno que tiene el paciente y la producción de dióxido de carbono, y con estos valores, una vez que ya los tenemos, se aplica la fórmula de Weir. Esta fórmula pues simplemente reemplazamos los valores y lo que nos va a arrojar como resultado va a ser el gasto energético basal del paciente. Y bueno, esta va a tener desventajas y desventajas. La primera ventaja es que es preciso y exacto. Como yo lo decía, pues es el estándar de oro, ¿no? Entonces se va a buscar utilizar este método pues precisamente porque suele ser bastante preciso, aunque no en todas las ocasiones. Cabe aclarar que pues a veces se puede llegar a equivocar. Es sencillo y simple de usar, la evaluación también es rápida y las piezas son desechables. En cuanto a las desventajas, pues es que se necesita o es necesario el personal capacitado de cuidados intensivos, la estabilidad del paciente, pacientes que tengan oxígeno suplementario va a ser difícil, la cooperación misma que tenga el paciente, interferencia de otras intervenciones médicas que tenga el paciente y la precisión incierta con oxigenación por membrana extracorpórea. Ahora, si por una razón o por otra no llegásemos a contar con la calorimetría indirecta para calcular el requerimiento energético de un paciente, podemos utilizar otra fórmula llamada la fórmula o la ecuación de Harris-Benedict. Esta lo único que requiere, tanto en varones como en mujeres, es tanto el peso del paciente,
la talla en centímetros y la edad en años. Esto pues es bastante útil considerando que pues no se necesita una maquinaria, pero no es tan preciso como la calorimetría indirecta. Una vez que se tengan estos tres datos del paciente, se tiene que considerar el estado en el que está el paciente. Por ejemplo, a este resultado en general que nos va a dar de la ecuación, se le tiene que multiplicar el factor de actividad física. Por ejemplo, si el paciente está encamado o no encamado. Si el paciente está encamado, se le multiplica 1.2 y si no está encamado, 1.3. Y también otros factores que son los factores de estrés, que por ejemplo, si el paciente no tiene complicaciones, pues se le va a multiplicar por 1, ¿no? Si ha sido sometido a una cirugía menor, se va a multiplicar este resultado por 1.1. Si ha sido sometido a una cirugía mayor, 1.2. Si fue una infección leve, de 1 a 1.2. Una infección moderada de 1 a 1.4. La peritonitis 14. Es decir, hay que buscar como suplir el procedimiento que ha tenido el paciente, porque en este procedimiento pues ha tenido que activar un estado catabólico bastante elevado. Por lo tanto, solo quedarnos con la ecuación Harris-Benedict sola pues no sería correcto, ¿no? Porque no estaríamos dándole los nutrientes que necesita el paciente. Como por ejemplo en quemaduras del más de 40% hablamos de que tenemos que multiplicar el resultado de 1.8 a 2. Y bien, ahora vamos a hablar específicamente sobre la nutrición enteral. Esta se va a definir como el aporte de nutrientes directamente al tracto gastrointestinal a través de una sonda o catéter. ¿Qué quiere decir? Que vamos a introducir una sonda o catéter por distintos lados, ahorita lo vamos a explicar más adelante, del paciente por distintas cavidades. Y por ahí mismo vamos a introducir la alimentación regular del paciente. Esta se suele utilizar en pacientes que no tienen ninguna complicación del tracto gastrointestinal y es la más recomendada o es la que más se busca tener. Además, claro, de la nutrición directa, ¿no? De que el paciente come. Está indicada en pacientes con tubo digestivo que aún les funciona. Pacientes con disfagia, pacientes en coma, depresión del sensorio, ventilación mecánica prolongada o traumatismo facial laringio que impide la ingesta directa oral, pero que pues todavía tiene su tubo digestivo funcionando y puede seguir metabolizando los alimentos, pues es una gran ayuda a este tipo de pacientes, ¿no? Y está contraindicada en aquellos que justamente el tracto intestinal no está funcionando, ¿no? Por ejemplo, una obstrucción intestinal o ilio, shock grave, isquemia intestinal, fístula intestinal de alto débito y hemorragia digestiva severa. Ahora, para la nutrición enteral vamos a contar con distintas fórmulas entéricas, cada una de ellas pues con características que les van a ser necesarias en algunas situaciones específicas que los pacientes requieran. Por ejemplo, están las poliméricas estándar, que estas son las más comunes, no tienen nada de anormal, son las más comunes usadas en la nutrición enteral, proporcionan carbohidratos como principal fuente de energía y le proporcionan entre 1000 y 2000 kilocalorías y de 50 a 70 gramos de proteína por litro al paciente. También vamos a tener las fórmulas poliméricas con fibra, que esta pues como su nombre le indica añaden fibra que pues a veces mejora la función intestinal y la tolerancia a la alimentación de los pacientes y puede contener fibras fermentables y no fermentables. También están las elementales y semielementales. Estas pues en estas los macronutrientes están hidrolizados de manera parcial o completa y también se usa cuando el paciente no tolera la polimérica estándar. También tenemos las fórmulas reforzadas inmunitarias, que esto lo que contienen son grandes cantidades de ciertos nutrientes diseñados para modular de manera favorable la respuesta inmunitaria. También vamos a tener las enriquecidas con proteína, que como su nombre lo indica, van a contener un alto aporte proteínico al paciente, cerca de 90 gramos de proteína y unas 1000 kilocalorías por litro. También vamos a tener unas fórmulas especiales para aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal. Estas van a tener bajas concentraciones de potasio, fósforo y magnesio y no van a contener oligoelementos o vitaminas.
también para aquellos que tengan insuficiencia pulmonar, que contienen casi 50% de las calorías totales en forma de grasa. Y también para aquellos que tengan insuficiencia hepática, en las que casi el 50% de las proteínas de la fórmula corresponden a aminoácidos de cadena ramificada. Y bien, para la nutrición enteral vamos a contar con distintas vías. Una de ellas va a ser, bueno, más bien un conjunto de ellas, porque son varias, van a ser los tubos nasogástricos. Estos se refiere a que van a ser unos tubos con un orificio fino que se puede utilizar en pacientes con intestino funcional que requieren apoyo nutricional durante un corto periodo de tiempo. Eso es importante. La mayoría de los tubos nasogástricos solo van a ser requeridos durante un periodo corto de tiempo. El tubo pues va a ser de orificio fino, perdón. Se puede manipular a través del píloro hasta el duodeno para reducir el riesgo de aspiración gástrica, y en pacientes con retraso de vaciamiento gástrico pueden ser útiles los tubos de doble luz. Y esta, aunque pues es bastante útil, puede tener complicaciones asociadas, como por ejemplo nos puede dar una atelectasia pulmonar, necrosis esofágica, formación de estenosis, tuberías traqueoesofágicas y sinusitis o ulceración postcricoidea. También vamos a tener los tubos de gastrostomía. En estos se debe considerar la colocación de una sonda de gastrostomía si es que el paciente va a requerir alimentación enteral durante 4 a 6 semanas. Este tubo se puede colocar en el estómago durante la laparostomía, aunque las técnicas endoscópicas o radiológicas percutáneas son más comunes que introducirlo por la laparoscomía. Este pues también puede establecernos ciertas desventajas, ya que existe una morbilidad reconocida en estas, por ejemplo, infecciones de piel en el lugar de la punción que se hagan, fascitis necrotizante o sepsis más profunda y daño a las vísceras intraabdominales adyacentes. Y también tenemos los de yeyunostomía, que estos a menudo se inserta una yeyunostomía alimentaria en el momento de la laparotomía si se prevé que el paciente necesitará apoyo nutricional prolongado. Particularmente esto después de recesiones esofagogástricas o pancreáticas. Y las ventajas de una yeyunostomía se podrían decir que son menos fuga estomática, las secreciones gástricas y pancreáticas se reducen porque se evita el estómago, y menos náuseas, vómitos e hinchazón. Y aquí pues una tabla que venía en una de las bibliografías que nos pone varias de las opciones de las distintos tipos de sondas que les acabo de hablar, como las sondas nasogástricas, las que se requieren para periodos cortos de tiempo, las de gastrostomía y las sondas yeyunales. Ok, ahora vamos a hablar de la nutrición parenteral. Esta se va a definir como el soporte nutricional que consiste en administrarle los nutrientes al paciente, pero directamente en el torrente sanguíneo, evitando por completo el sistema digestivo. Esto pues puede ser indicado por muchas causas, por ejemplo, que el tracto gastrointestinal del paciente no esté funcionando, como que hay una obstrucción intestinal completa, o una necrosis intestinal puede ser, o que haya habido complicaciones quirúrgicas graves. Incluso también cuando la ingesta enteral pues ha sido ineficiente. Y va a haber dos tipos de nutrición parenteral, la que es periférica y la que es total. La periférica se puede administrar a través de las venas periféricas justamente porque la osmolaridad de la solución que usa es más baja debido a que la concentración de proteínas y carbohidratos es más baja. Por lo tanto pues, hay complicación en administrarlo a través de venas periféricas. Y la total, pues esta hace referencia a la nutrición en la cual se requiere acceso a una vena de grueso calibre para suministrar la totalidad de las necesidades nutricionales del individuo.
Estas fórmulas van a estar principalmente compuestas tanto de glucosa de un 20 a 25%, aminoácidos de un 4 a 7%, triglicéridos, minerales, carbohidratos y lípidos, electrolitos, agua, etcétera, ¿no? La verdad es que va a haber un gran repertorio de soluciones que pues pueden variar dependiendo de las necesidades del paciente, y esto es bien importante ya que pues a diferencia de la nutrición enteral, pues aquí los nutrientes se van a administrar directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Lo que nos puede conllevar riesgos tanto metabólicos como lo puede ser una hiperglucemia, ¿no? Que es lo más común, o alteraciones electrolíticas, incluso una hipertrigliceridemia, como más peligrosamente los riesgos infecciosos, ¿no? Sobre todo si el acceso que se optó es un acceso venoso central. También puede haber complicaciones en lo que es el balance hídrico y complicaciones mecánicas como una trombosis, una disfunción del catéter. Entonces, pues sí es bien importante estar considerando y monitorizando todo el tiempo al paciente. Y bien, ¿cuáles van a ser las vías de acceso que vamos a tener a la nutrición parenteral? Como ya lo comentaba, vamos a tener acceso venoso central y acceso venoso periférico. En el central, pues, se va a colocar el catéter en lo que es la vena, o se suele colocar en lo que es la vena cava superior, a través de las venas subclavias o yugulares internas. Mientras que los accesos venosos periféricos se utilizan en pacientes que no requieren apoyo nutricional durante el tiempo suficiente para justificar el riesgo que conlleva pues una canulación en la vena central, ¿no? Como lo pueden ser las siguientes complicaciones, como por ejemplo una septicemia, como consecuencia de pues, una diseminación hematógena de las bacterias a través del mismo catéter. También puede haber una mala colocación, sobre todo si no se siguen los parámetros o apegos estrictos de técnica para la colocación del catéter. También puede haber complicaciones metabólicas, en especial aquellos pacientes que no toleran muy bien la glucosa y que están constantemente recibiendo velocidades normales de infusión. Y también una atrofia intestinal por pacientes que pueden llegar a tener pues bastante tiempo con la nutrición parenteral, y pues la falta de estimulación intestinal se asocia con la atrofia de la mucosa, ¿no? Y muy bien, por su atención en este tema, muchas gracias.